Bueno, vamos a hacer una práctica en donde vamos a utilizar un prototipo de enseñanza en donde el objetivo principal es explicar espectroscopía de fuerza y mirar la importancia que hay de los diagramas de fuerza en el funcionamiento de un microscopio de fuerza atómica. Muy bien. Entonces, lo que tenemos aquí es un modelo a escala mucho mayor que el microscopio de fuerza atómica. Como habíamos anotado anteriormente, uno de los elementos principales del microscopio de fuerza atómica es esta microviga. Aquí esta es muy grande, es una macroviga. Como sabemos, para el microscopio de fuerza atómica, la microviga tiene una dimensión de unos 200 a 300 micrones. Puede ser un poco más pequeña, un poco más grande que ese rango, pero en general está en ese rango. Ahora, en este modelo, aquí tenemos una macroviga de varios centímetros. Pero lo que quiere ilustrar este modelo es cómo hace el microscopio de fuerza atómica para medir fuerzas en el modo de espectroscopía de fuerzas. Entonces recuerden que en espectroscopía de fuerzas lo que hacíamos era tomar la microviga con su punta, controlar Z y en el plano XY no nos movemos, sencillamente bajamos controlando Z a una velocidad que definimos y empezamos a medir la deflexión o la fuerza que uno está aplicando contra la muestra y vamos haciendo una gráfica de la posición de este punto que es el extremo rígido que no se mueve de la microviga y la deflexión que es el movimiento del extremo rígido de la viga. ¿Cómo funciona eso aquí? Entonces aquí vamos a tener una escala que define Z, ¿sí? Y vamos a adicionar una escala que va a definir la deflexión. En el eje vertical voy a anotar la deflexión. Entonces voy a decir deflexión o sabemos que la deflexión multiplicada por una constante es la fuerza misma, ¿sí? Entonces digamos, dejémosla como deflexión. Después sabemos que la podemos convertir en fuerza, pero lo importante es que la podemos medir en esta escala. Hay una escala de longitud acá, también hay una escala de longitud acá que puede medir Z. Entonces en este punto cuando iniciamos la curva, en el software del instrumento que van a usar, la curva hacia la superficie viene en rojo y la curva de retirada viene en azul. Entonces lo que está haciendo el software o el instrumento es iniciar en un punto en el que de nuevo la punta al final de la microviga no está interactuando con la muestra. De vuelta. ¿Tienes una pregunta? Cuando está de color rojo es la superficie, viene... Cuando va de ida. El trayecto de ida hacia la superficie. De ida. De ida. Sí. Y cuando regresa registra azul. la máxima fuerza y se regresa, lo vamos a Azul. hacer en azul. Solamente para distinguir porque los caminos pueden ser iguales o diferentes, depende del tipo de contacto. Como muestra, tenemos aquí un pedazo de caucho duro que está adherido a una lámina ferromagnética y aquí hay unos magnetos, entonces eso es importante porque cuando uno va a hacer trabajo en microscopía atómica, la muestra tiene que estar debidamente adherida al portamuestras para que no haya ninguna flexibilidad o movimiento en la muestra. Bueno, entonces registraríamos. El siguiente proceso sucede en el microscopio en un segundo o en menos de un segundo. Entonces lo vamos a poner en cámara lenta. El microscopio registra qué posición tengo en Z y dice, Z es esta cantidad. Marca un punto allí. Y la deflexión es esta cantidad. ¿Sí? Y es la deflexión, y es la escala de deflexión y digamos que es esa. Entonces ahora avanza. Vamos a hacer avances metódicos cada 2 milímetros. Entonces paras ahí y allí aún no hay ninguna deflexión. Entonces marco Z avanzó, pero la deflexión permanece constante. Continúa. Y ahí ya apenas está tocando. Si miro en deflexión, probablemente en este modelo macroscópico no tenga deflexión para esta muestra.
Entonces, sencillamente estoy todavía en cero deflexión o cero fuerza. Ahora, adelanta un poco más y la escala aquí la leo un poco abajo de 4.75 y a medida que avanzaste, ahora entonces va llegando a 5. Y aquí también hay un cambio. Entonces, cambiaste una distancia z igual, pero ahora resulta que la deflexión subió. ¿Sí? Continúa. Y después del paso que controlamos, medimos la posición Z y la deflexión y leo que da 5.5. Entonces tengo mi escala bien coordinada. Voy a poder poner el siguiente punto. Continúa. Y entonces tomaría la siguiente lectura. Aquí estamos simplificando. La medición obviamente se tiene que hacer con mucha precisión en cada escala. Aquí estamos haciendo el esquemático. Lo que sucede, realmente tenemos una fuerza mayor, se ha deflectado más y más. Ahora, allí diríamos, bueno, esa es la fuerza máxima y esto es una decisión del usuario. Esa quiero que sea la fuerza máxima. ¿De qué depende esa fuerza máxima? Bueno, no quieres partir la punta, o no quieres deformar la muestra demasiado, o también es la fuerza máxima que te da ese particular modelo de microviga que hemos dicho que uno lo tiene que escoger muy acorde con las propiedades de la muestra misma. ¿Ese punto sería el set point del software? Tienes razón, en modo imagen, si uno fuera a parar la curva de fuerza allí y empezar a barrer para hacer imagen, ese sería el set point. Y mantendría esa fuerza constante. Pero en espectroscopía de fuerza realmente no hablamos de set points. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estamos incrementando la deflexión. Y acuérdate que en modo contacto decíamos que la variable fundamental es la deflexión y la retroalimentación la mantiene constante. Entonces para modo imagen es una utilización diferente. En modo espectroscopía de fuerza la deflexión va variando a medida que bajas el soporte de la microviga o mueves el soporte de la microviga en el eje Z. Al final, en fuerza máxima, entonces, si hubiéramos tomado mucho más puntos, ya te muestro, Lina, que estás de lado y no ves. Si hubiéramos tomado mucho más puntos, la curva se vería como esto. Y eso fue sencillamente recolectar parejas de puntos Z contra la deflexión que no mido. Y al alcanzar la fuerza máxima, y eso, como lo anotaba Julie, podría ser un set point, sino empezar a hacer una imagen, pero en últimas es sencillamente lo que se llama un trigger point. Uno puede enseñarle o indicarle al microscopio que aplique fuerza hasta que llegue a un punto máximo que lo llamas trigger. Y ahora es hora de comenzar a retroceder en Z. Como lo anoté al principio, este es un proceso que en continuo se demora un segundo. En promedio va hacia abajo y hacia arriba. Lo estamos haciendo en cámara lenta. Ahora estamos en la fuerza máxima. Ahora entonces el eje Z, el piezoeléctrico, mueve, teníamos este punto en común, mueve hacia arriba y para ahí, entonces todavía hay deflexión, pero puede que cuando le damos la deflexión sea un poco menor, ¿no es cierto? Porque ha habido una deformación en ese material. Entonces avanza un poco más. Y en el siguiente punto entonces mediríamos el eje Z de nuevo y la deflexión decrece como estamos retirando de la superficie. Y retrocede de nuevo. Es el siguiente punto donde la punta está ligeramente tocando la muestra. Vamos que sea aquí y simulemos que hay un poco de adhesión. Entonces subías un poco más. Cuando la punta se despega de la muestra, de pronto, si no me diste muchos puntos acá no vas a ver esto, pero haría algo como esto. Y después seguiría retirando y ya una vez que la punta no está en contacto, sí,
la escala de deflexión no tiene por qué cambiar. La escala de deflexión continúa constante. ¿Ok? Bueno, muy bien. La deflexión, esta escala de deflexión, acuérdense, viaja también con el eje Z y es rígida. Entonces, cuando estamos subiendo, no hay movimiento relativo de esta microviga, o de la macroviga, perdón, con respecto a la escala, porque están viajando en el mismo soporte. ¿Sí? Y la macroviga no se está deflectando. Entonces, esto sería más o menos el modelo de curva de fuerza que uno estaría observando. Ahora, el objeto de este modelo a escala, del macro MFA o microscopio de fuerza atómica, es que ayude a visualizar qué está sucediendo en la nanoescala.